increíble. La amo más de lo que amo a Lisa. Aquí dice que no hay que ponerles nombre. No tienen buen oído y solo viven para estrangular. Ese me gusta. Estrangula. Oye, Lisa, ¿quieres tocar Estrángula? No es viscosa. Tiene escamas. ¡Oh, es viscosa! Es porque la cubrí de baba. ¡Eres un! ¡Te enseñaré a engañar a tu hermana! Pero, ¿puedes respirar? Bueno, el aire sí sale, pero... ¡No le presten atención! Pues lo que ella quiere... ¡Estoy bien! Después de meses de práctica, entrené a mi conejo para que salte en perfecta sincronía con la inmortal obra de Mussorgsky, Cuadros de una exhibición. Ahora, para animarnos, podemos bailar con... Bart Simpson, no puedes traer un pitón a la escuela. Oiga, no me pida que lo enseñe si no tolera que hable. Bueno, voy a enseñárselo al director y a hablarle al respecto. ¿El mío fue tan gracioso como el suyo? Nadie discute con usted, señora. ¿Ahora podemos aprender algo? ¡La serpiente se va! ¿Fuego? ¿Amenaza de bomba? ¿Jardinero ebrio? ¿Escaspe de mascotas? Los derechos de los inculpados, también conocidos como derechos de los acusados o derechos de los imputados, son un conjunto de garantías legales que protegen a las personas que son acusadas de cometer un delito en un sistema legal. Estos derechos están diseñados para asegurar un proceso judicial justo y para prevenir abusos por parte de las autoridades. Los derechos de los inculpados varían en detalle de un país a otro, pero algunos de los derechos más comunes incluyen: derecho a la presunción de inocencia. Toda persona acusada de un delito se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia. Derecho a un juicio justo. Esto incluye el derecho a un juicio público e imparcial, en el que se presenten pruebas y testimonios, y se respeten las reglas procesales. Derecho a un abogado. Los inculpados tienen derecho a ser representados por un abogado en todas las etapas del proceso penal, incluso durante el interrogatorio policial y el juicio. Derecho a permanecer en silencio. Los inculpados tienen el derecho de no responder preguntas que puedan incriminarlos y el derecho a no autoincriminarse. Derecho a la asistencia legal, gratuita. En muchos sistemas legales, si una persona no puede pagar un abogado, se le proporcionará uno de oficio o se le brindará asistencia legal gratuita. Derecho a un intérprete. Si el inculpado no habla el idioma del tribunal, tiene derecho a un intérprete para comprender y ser comprendido durante el proceso judicial. Derecho a conocer los cargos. Los inculpados tienen derecho a conocer los cargos en su contra y las pruebas que se presentarán en su contra. Derecho a un juicio en un plazo razonable. Los inculpados tienen derecho a un juicio oportuno sin demoras injustificadas. Derecho a la no autoincriminación. Los inculpados tienen el derecho de no ser forzados a testificar en su contra o a proporcionar evidencia que los incrimine. Derecho a la protección contra la doble exposición. Los inculpados no pueden ser juzgados dos veces por el mismo delito después de haber sido absueltos o condenados. Estos derechos se consideran fundamentales para garantizar la justicia y proteger los derechos humanos de las personas acusadas de un delito. Es importante señalar que la aplicación de estos derechos puede variar según el sistema legal y el país en el que se encuentre el inculpado, pero a menudo están consagrados en la legislación y los tratados internacionales de derechos humanos. Para obtener información más detallada sobre los derechos de los inculpados y cómo se aplican en un país específico, te recomiendo los siguientes recursos. Legislación nacional. Puedes consultar las leyes y regulaciones de tu país que se relacionen con los derechos de los inculpados. Esto, generalmente implica buscar en el sitio web del gobierno o en la base de datos de legislación de tu país. Abogados y defensores legales. Si tienes acceso a un abogado o defensor público, puedes hacerles preguntas específicas sobre tus derechos como inculpado y cómo se aplican en tu jurisdicción. Organizaciones de derechos humanos. Organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y organizaciones locales de derechos humanos a menudo publican informes y recursos sobre los derechos de los inculpados en diferentes países. Libros y recursos jurídicos. Puedes buscar libros de derecho penal y procesal que traten sobre los derechos de los inculpados. Las bibliotecas locales y las librerías especializadas en temas legales son buenos lugares para buscar este tipo de recursos.
Sitios web gubernamentales. Muchos gobiernos tienen sitios web dedicados a proporcionar información sobre los derechos legales y el sistema de justicia penal en sus respectivos países. Universidades y facultades de derecho. Las facultades de derecho de universidades a menudo publican recursos en línea relacionados con los derechos legales y el sistema legal. Bibliotecas jurídicas. Las bibliotecas universitarias y las bibliotecas de derecho suelen tener recursos legales y jurisprudencia que pueden proporcionar información sobre los derechos de los inculpados. Recuerda que la información sobre los derechos de los inculpados puede variar de un país a otro, por lo que es importante centrarse en recursos que se apliquen a tu jurisdicción específica. Si estás buscando información sobre derechos humanos a nivel internacional, los tratados y convenciones de derechos humanos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, son fuentes importantes de información.